impulso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria, del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictas a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros. A continuación, damos lectura a instrucciones de la Junta Militar de Gobierno en lo referido a las estaciones de radiodifusión, canales de televisión y sistemas de telecomunicaciones nacionales. Primero, estaciones de radiodifusión y canales de televisión. A. Todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga, en onda corta y en frecuencia modulada. B. El país continuará siendo informado exclusivamente
a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, la que permanecerá en el aire en forma continuada hasta nuevo aviso. C. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares, haciendo responsables a sus propietarios, gerentes y personal administrativo de los daños materiales y víctimas que puedan producirse. La Junta Militar de Gobierno declara que no desea tener que recurrir a esta medida extrema. D. Los propietarios y directores responsables de las emisoras y canales de televisión que deban silenciar sus transmisiones procederán de inmediato a sacar de sus equipos todos aquellos elementos vitales para su funcionamiento, tales como cristales, válvulas, etc., asegurando que técnicamente la emisora no se pueda poner en funcionamiento por otras personas ajenas a ella, hasta que el mando militar autorice el reinicio de sus transmisiones. Se deberá levantar un acta de los elementos retirados, con el fin de entregarlos a las comisiones de las Fuerzas Armadas que procederán a retirarlas. Segundo, sistemas de telecomunicaciones fiscales y particulares. A partir de este momento, prohíbese hasta nuevo aviso el uso de todas las redes de radiocomunicaciones de instituciones fiscales y o particulares. C. El no cumplimiento de esta disposición significará que el mando militar tomará las medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de esta disposición, siendo de responsabilidad de las instituciones los daños y víctimas que puedan producirse. Adelante, estudios. Se advierte a los profesionales, empleados y obreros de las empresas ocupadas que deben mantener absoluta calma y abstenerse de efectuar provocaciones al personal de las Fuerzas Armadas y de orden. Cualquier acción en tal sentido, así como acciones de sabotaje, violencia física contra civiles o intentos de resistencia, serán reprimidos sin contemplaciones en acciones militares de tierra y aire similares a las efectuadas en contra de la moneda y de la residencia presidencial de Tomás Moro. Al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar, se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera, será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho, y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. Un boletín que contiene un resumen de las principales informaciones y bandos dados a conocer en el día de hoy por esta emisora. Desde la madrugada de hoy, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros asumieron el control total del país como consecuencia de la gravísima crisis económica, social y moral que lo afectaba. El control comprendió la vía pública, carreteras urbanas e interurbanas, los puertos, el espacio aéreo y fronteras. Asimismo, y ante el imperativo de los acontecimientos, se asumió el control total de los medios de información colectiva, quedando en nuestra provincia
solo una radioemisora en funcionamiento en las frecuencias CB 157 y CB 97 a cargo directo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Los diarios y canales de televisión suspendieron sus ediciones y transmisiones normales en virtud de órdenes emanadas por la autoridad militar. Inmediatamente puesto el país bajo el control de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se constituyó una junta de gobierno integrada por el general don Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército, el almirante don José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada, el general del aire don Gustavo Le Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el general don César Mendoza Durán, director general del Cuerpo de Carabineros. Con el objeto de coordinar en forma eficaz el control asumido en el país, la Junta procedió a nombrar intendentes y gobernadores que asumieron de inmediato sus funciones, quedando todos los servicios de la administración pública, autónomos y empresas del Estado subordinados a ellos. La Intendencia de Valparaíso fue asumida por el almirante señor Adolfo Balbaum Viver y la gobernación de Quillota por el coronel de ejército señor Fernando Paredes Pizarro. Durante toda la mañana se emitió bandos de la Junta de Comandantes en Jefe que informaron a la ciudadanía de los acontecimientos. Se pudo apreciar en general absoluta calma y tranquilidad por parte de los ciudadanos, quienes acataron y cumplieron las disposiciones impartidas en el sentido de dejar libres las vías de circulación y mantenerse en sus hogares, adoptando a su vez todas las medidas de seguridad para con los suyos, conducentes a evitar víctimas inocentes. Esta colaboración fue indispensable para iniciar el proceso de recuperación de su normalidad. En Valparaíso fue establecido el toque de queda durante las 24 horas del día, prohibiéndose toda manifestación pública, espectáculos, actividades comerciales, educacionales y todo tipo de movilización pública, disposición que se hizo extensiva a todo el territorio de la provincia. Se impartieron las instrucciones pertinentes para la protección de las obras de arte, servicios de utilidad pública, caminos, plantas, bombas bencineras y otros, y se estableció vigilancia permanente. A partir de las 11:30 horas, se ordenó la implantación del estado de sitio para todo el país, lo cual significa restricciones a la libertad personal y de imprenta, suspensión del derecho de reunión, estableciéndose que quienes contravinieren tales disposiciones pueden ser trasladados de sus domicilios de un departamento a otro o quedar arrestados en sus propios domicilios o aquellos lugares que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Se dispuso que todos los extranjeros, sin sus documentos al día y en orden, se presentasen de inmediato a la repartición militar más próxima con el fin de adoptar las resoluciones pertinentes. Se reiteró muy categóricamente que todas las autoridades concedidas o autorizaciones concedidas a civiles para portar armas dejábanse sin efecto, insistiéndose en que el que fuere sorprendido violando esta prohibición sería sometido a la jurisdicción de los tribunales militares en tiempo de guerra. A las 10:42 horas, los comandantes en jefe de la región militar austral asumieron el control de toda la provincia de Magallanes y sucesivamente se comprobó el establecimiento del control militar absoluto en el resto del territorio nacional. En la capital fue necesario atacar el Palacio de la Moneda y la residencia presidencial de la calle Tomás Moro, obteniéndose finalmente la rendición del expresidente de la República, quien hizo abandono de la Casa de Gobierno. Finalmente se darán a conocer textualmente, por entrañar toda la filosofía de la decisión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile de asumir esta responsabilidad histórica, los bandos número 4 y número 5 de la Junta Militar de Gobierno. Bando número 4. A la juventud. La gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en las Fuerzas Armadas, que serán las encargadas de velar por ellos. Se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo a los bandos y las instrucciones que se emitan. A los padres. Los padres están llamados, más que nadie, a mantener en el núcleo familiar
la calma en los espíritus para restablecer la concordia nacional. Deben cooperar al mantenimiento del orden, cuidando que sus hijos no abandonen el hogar hasta que aquel sea íntegramente establecido. A la población en general. La población debe abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestaciones, incluso aquellas que pretendan apoyar a las nuevas autoridades. Repetiremos ahora el bando número 5. Teniendo presente, primero, que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general a una digna y segura subsistencia. Segundo, que el mismo gobierno ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria y llevando a una lucha fratricida y ciega tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas. Tercero, que el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el derecho, gravemente dañado en reiteradas ocasiones. Cuarto, que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades, usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, en forma flagrante en otras, las que por distintos motivos han quedado sin sanción. Quinto, que asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado resquicios legales, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen. Sexto, que también reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y la Contraloría General de la República con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones. Séptimo, que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país. Octavo, que el presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna y por tanto el carácter presidencial del gobierno. Noveno, que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la inflación en acelerado aumento sin que se vean indicios siquiera de preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos. Décimo, que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico, y en el gobierno una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile, impidiendo llevar al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras naciones del continente. Décimo primero, que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su pueblo soberano. Décimo segundo, que estos mismos antecedentes son, a la luz de las doctrinas clásicas que caracterizan nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir. Pues para lograr esto no hay otros medios razonablemente exitosos
siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas. 13. Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyando en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la historia, hace justo su actuar y por ende las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir. 14. En consecuencia de la legitimidad de estas normas, se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades. Hasta aquí el bando número 5. Organismos esencialmente profesionales no pueden permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria y la desesperación de millones de chilenos. Esto no es un golpe de Estado, pues es un tipo de esquema que nos calza con nuestro modo de ser y repugna nuestra conciencia legalista y profunda convicción cívica. Solo se persigue el restablecimiento de un Estado de Derecho acorde con las aspiraciones de todos los chilenos, cuyo quiebre ha sido denunciado por la Ilustrísima Corte Suprema, como asimismo por la Cámara de Diputados, que es el organismo fiscalizador y que lo ha hecho presente en extenso documento. El Poder Ejecutivo ha sido sobrepasado por las circunstancias y los elementos extremistas están destruyendo sin misericordia propiedades y vidas. El Ejecutivo ha carecido de la autoridad de firmeza para controlar esta situación desquiciadora de la convivencia pacífica a que estamos acostumbrados los chilenos. Esto no puede continuar. Y es nuestra firme intención detenerlo a la mayor brevedad. No tenemos, ahora y en el futuro, compromiso con ningún partido político. Solo gobernarán los más capaces y honestos. Es nuestra más firme proposición. Formados en una escuela de civismo, de respeto por la persona humana, de convivencia, de justicia y de patriotismo, no se persigue otra finalidad que no sea la felicidad de todos los chilenos, no importa cuál sea su posición, pero que puedan sí vivir en paz, tranquilidad, sin temor al mañana, ni de ellos ni de sus hijos. ¡Viva Chile! Atención a todas las radioemisoras que integran la cadena de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Para conocimiento de la opinión pública de Santiago, se transmite el siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Se dio a conocer una relación de sujetos que el gobierno marxista arribaron a posiciones destacadas, a quienes se les conminó a entregarse voluntariamente en el Ministerio de Defensa Nacional o en las sedes de las guarniciones militares de provincia, en carácter inmediato, so pena de constituirse en prófugos del juicio de la patria. La lista es la siguiente: Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego, Clodomiro Almeida Medina, Laura Allende Gossen, Jorge Arrate Macmillan, Vladimir Arellano,
Pascual Barraza, Orlando Budenich, David Baitelman Silva, Mireya Baltra Moscoso, Julieta Campuzano Chávez, María Elena Carrera Villavicencio, Luis Corbalán Lepe, Vladimir Chávez Rodríguez, Jack Chonchol Chaín, Manuel Cadieses, Juan Concha, Naum Cruz Ponce, José Cademartori Díaz, El Enríquez Espinosa, Edgardo Enríquez Espinosa, Luis Espinosa Villalobos, Edgardo Enríquez Froden, Jaime Faibovich, Luis Sando Flores Laván, Luis Godoy Gómez, Jorge Garretón Prusel, Jorge Godoy Urrutia, Bruno García, Jaime Gasmuri Mujica, Carlos Jorquera, Joan Garcés, Juan Ibáñez, Jorge Insunza Becker, Alfredo Joañán, Ignacio Laño Castillo, Orlando Letelier del Solar, Joel Marambio Rodríguez, Joel Marambio Pradenas, Mario Melo, Gladys Marín, Augusto Olivares Becerra, Mario Palestro Rojas, Tito Palestro Rojas, Julio Palestro Rojas, Andrés Pascal Allende, Arsenio Pupán Vicente, Eduardo Paredes Barrientos, Gastón Pacal Layon, Litre Quiroga Carvajal, Alejandro Rojas Bainer, Jaime Suárez Bastías, Víctor Toro Ramírez, Jaime Stuardo, Daniel Vergara, Alejandro Villalobos Díaz, Bautista Fonchauen, Américo Zorrilla, Sergio Poblete Garcés, Eric Schnacke, Gonzalo Matner, Orlando Millas, Pedro Buscovich, Carlos Cerda, Miguel Muñoz, Juan Rosales, Héctor Muñoz, Frida Modak, Adonis Sepúlveda, Félix Rodríguez, Teutonio Dos Santos, David Silverman, Mario Gómez López, Fernando Rivas Sánchez, Volodia Teitelboim, Anselmo Zule, Hugo Facio, Julio González, Carlos Albrecht, Luis Carrera, Carmen Lazo, José María Ravelo, Gerardo Rodríguez, Eduardo Novoa Monreal, Alfonso Ugarte, Eugenio Lira Masi y José Miguel Varas Calvo. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. No se trata de abrazar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros,
está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias.